Gracias. Yo tengo como varias inquietudes y yo sé que se han venido trabajando, por ejemplo, lo que decía Sandra, frente a la necesidad de capacitarnos en la CIT. Pero también creo que en el manual, y lo veíamos desde el marco conceptual, tenemos que mirar nuevas miradas para la redundancia, como es el enfoque diferencial, como es la diversidad funcional y como es la multiculturalidad. Y me lo pregunto ¿qué pasaría si incluimos un antropólogo en el equipo interdisciplinar? Es que no es lo mismo que yo vaya a evaluar la discapacidad en una comunidad indígena en el Chocó a que la vaya a evaluar en Bogotá. ¿Sí? Y no creo que podamos desconocer esos contextos, esos marcos contextuales, porque la situación muy clara cuando nos habla de capacidad. ¿Sí? Entonces, mirar un poco, o de que tú esta dijera, miremos un poco qué pasa con la diversidad funcional, qué pasa con la multiculturalidad y con lo pluriétnico que tiene nuestro país en este marco de simplificación. Continúa. Bueno, miren, aquí hay una cosa muy importante, definitivamente, claro, esto es un tema más que interdisciplinar, también es multidisciplinar. Y yo diría que llega hasta la transectorialidad, inclusive en el marco de lo que significaría poder certificar una discapacidad. Sin embargo, aquí hay una realidad que pareció plantea, y es dentro del marco de lo que significa la prestación del servicio en salud, que definitivamente, claro, eso también tenemos que compartirlo. Si vamos a ser responsables de los sectores de salud en emitir una certificación. Y en ese sentido, eso hay que mirarlo desde la base de costos, de organización de la prestación del servicio, de los operadores de salud y desde el marco real de quiénes son los responsables en colocar una firma sobre un certificado. Entonces, más allá del concepto, también la operación aquí cuenta, porque aquí ya estamos hablando entonces, ¿quién participa? No solamente en conceptualizar y en identificar la discapacidad de una persona o en un grupo de personas, sino realmente este certificado, este manual nos lleva a certificar, a entregar a alguien ese carnet, plantilla, sticker, yo qué sé, cómo vaya a ser luego la certificación, ahí la estamos pensando, para que la persona pueda hacer un ejercicio pleno de derechos, porque ahí es donde yo quiero marcar una diferencia. Yo escuchando muy atentamente, veo que desde el marco de lo que son los modelos de rehabilitación, pues seguimos en un ejercicio de transformación permanente, de dinámicas permanentes, que se están haciendo esfuerzos desde los territorios y desde la nación por estructurar y unificar formas de llegar a la rehabilitación como un momento de la vida trascendente en el desarrollo de la inclusión social de las poblaciones. Pero que aquí estamos tratando un asunto de derechos, y es cómo una persona tiene el derecho de tener algo que le permita acceder a todas esas barreras sociales que tenemos. Bogotá lo vive, ustedes lo están nombrando en Placa, el 11 de septiembre se lanzó el subsidio para el transporte Transmilenio y en el sistema integrado de transporte, y la demanda es absolutamente grande por parte de la población de que les solucionemos como responsables sociales el problema de cómo acceder a un servicio. Entonces, que no se sienta aquí solamente que es cuánta capacidad profesional tenemos y cuánto tenemos que aportar desde las disciplinas para reconocer la discapacidad. Ahí tenemos que cubrir las problemáticas que tenemos, pero hay que resolver el problema desde el operativo, y uno tendría que pensar, sí, un trabajo multi, o como se llama, disciplinar, pero es una operación, cómo puede jugar dentro del sistema general de seguridad social, cuando tendríamos que ver, inclusive, si esto se convierte en una consulta, si esto se convierte en un trabajo en equipo como en la junta de calificación, y entonces todo un equipo que discute y luego saca, levanta alguna información y entonces entra un procedimiento. La gente quiere las cosas rápidas, porque es que los beneficios y los derechos están ahí ya, no están para que pongamos procedimientos complicados de larga duración, 3 meses una persona para certificarse, cosas de ese tipo. Entonces, claro, hay una responsabilidad desde el marco de las disciplinas en el aporte de identificación clara, concreta, consecuente y coherente de la discapacidad, pero hay una responsabilidad social de los prestadores de salud para estimular mecanismos de entrega de la certificación que realmente le haga garantía al derecho de las personas. Buenos días, vengo en representación del Colegio Colombiano de Psicólogos, y primero que todo quisiera como agradecer este espacio muy importante para todas las profesiones. Y hablo desde dos miradas, soy psicóloga y soy psicopedagoga.
Por un lado, la psicología tiene que aportar en cuanto al acompañamiento de los procesos psicológicos o funciones cognitivas superiores a aquellas personas con alguna discapacidad, ¿cierto? Y desde la docencia, ¿qué puedo decir? Definitivamente, este acompañamiento a las personas con discapacidad tienen que tener un grupo interdisciplinar, ¿cierto? Porque si no, no va a funcionar de ninguna manera. Y hablo no solamente de las profesiones de rehabilitación como terapia ocupacional, traumatología, etcétera, sino que también desde la misma ingeniería, cómo la ingeniería va a aportar a estas personas con discapacidad. Y también quisiera traer a colación una investigación que se hizo en España. El doctor Mariano Vela nos estuvo acompañando la semana pasada del Colegio Oficial de Psicólogos de España. Él en esta investigación mencionaba problemas de amnesia, también de accidentes cerebrovasculares, problemas de agnosias y otras discapacidades de tipo cognitivo. Y él decía algo muy interesante, y es que el tratamiento de estas personas en España no estaba dando resultado. ¿Por qué? Porque no se identificaba en realidad cuál era, digamos, las funciones cognitivas que se estaban afectando en estas personas. Por ende, el tratamiento no iba a tener nunca éxito. Entonces, a mí me parece importante que dentro de las discapacidades que existen, tener claridad exactamente las características de cada una de las discapacidades para poder establecer los criterios, decir definitivamente a esta persona le funcionaría esto, cómo lo vamos a hacer. Ya básicamente eso, estoy muy de acuerdo con el doctor Juan Camilo. Definitivamente nos hace falta un poquito más de investigación para saber cómo vamos a tratar las diferentes discapacidades. Bueno, de acuerdo con lo que he dicho anteriormente, en realidad eso tiene que hacerse con un equipo interdisciplinario. Y quisiera comentar, dejar a un lado la experiencia que ya se tiene con los grupos de calificación de la CPS y mirar cómo funcionan ellos y de pronto extrapolar esa experiencia para la aplicación de este manual. ¿Quiénes deberían conformar o los profesionales desde el punto de vista de salud? Pienso que tendría que haber un médico, ya sea psiquiatra, neuropediatra, neurólogo, psiquiatra, tiene que haber terapeutas, tiene que haber una psicóloga y obviamente una trabajadora social, pienso que no se deja por fuera de ahí. Si soy creyente de que es una situación tipo interdisciplinar, pero hay una población tanto de la OMS y la de discapacidades y las diferencias de vida. El último informe del año pasado era útil. La OMS consiste en discapacidad severa, que son casi 200 millones y el resto de discapacidades, casi 1.000 millones. Pero tiene que agregar, pues, cuál es el término de discapacidad severa y cuáles son las otras discapacidades. Porque la OMS lo que aplicó fue el funcionamiento del nivel global, pero ¿cómo se hace? A partir del déficit, porque somos muy específicos en el déficit y nos volvemos muy sensibles cuando hablamos de funcionamiento. Ejemplo, el área 25, y por así, hay mucha más discapacidad que ver. Pregunto por indicaciones para el déficit. Entonces creo que ahí lo que hemos hecho, por ejemplo, en el instituto es hacemos dos cosas, o creamos la consulta externa, donde el médico certifica, ¿sí?, por medio de consulta, y aquellos casos donde todavía no se sabe muy bien dónde se entiende, qué perfil de funcionamiento tiene, pues nos estamos enfrentando a discapacidades mayores, como afasias, agnosias, trastornos cognitivos y visuales no del ojo, sino del cerebro. Eso necesita un equipo de tercer nivel, ¿sí? Es por eso que creamos un staff de neurorehabilitación de dos fundamentólogos, uno de ellos y otro en reclusión, entra un fisioterapeuta en neurología, entran dos médicos, uno de ellos de rehabilitación neuropsicológica, un psicólogo neuropsicólogo y un médico especialista en neurorehabilitación. Y hacemos consultas a neurología y a psiquiatría. Pero ese es el equipo del instituto con el que se certificamos. Pero también hay que hablar de algo más, porque la base acá es el primer nivel de atención. Pero el otro es cómo van a ser discapacidades severas. Quiere decir que para certificar, creo que estratificar, hay que fortalecer muy bien el nivel y pensar en el funcionamiento. Pero ya por lo que se trata, si no se utiliza interés,
consulta para aquellos casos que son de discapacidad leve o cada uno lo puede utilizar y ya la discapacidad se necesita mayor, por ejemplo, la discapacidad de origen congénito, que son síndromes genéticos, que son déficits progresivos, enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, esclerosis múltiple y otras, sin necesidad de más nada. Entonces creo que esta es la respuesta. Ahora, la otra pregunta que finalizo. ¿Hasta qué punto la metodología de salud está produciendo discapacidad transitoria y la permanente? La compartir. Porque muchas veces se llama un autocrítico y el paciente se da como un técnico científico cuando acepta la técnica de creo que todos hemos hecho una cosa importante. Sí, debe ser una ley multidisciplinaria. Yo traigo una experiencia que he visto de cerca y es un modelo que se lleva en el Hospital San Rafael como IBESA. Yo me muevo en las técnicas auditivas, pero ya la decisión de hablar de discapacidad, calificarla, el uso de una ayuda técnica no está en manos de un profesional. Participa todo un equipo donde hay trabajo social, hay psicología, hay fonoaudiólogos, hay audiólogos, hay odontólogos, en fin, es un grupo que antes de tomar una decisión se reúne alrededor de un diagnóstico preciso, que es otra falla que hay en el sistema, se toman decisiones sin diagnósticos precisos y sobre eso se establece realmente cuál es la decisión. Es un protocolo riguroso. No hay verdades absolutas. Yo creo que no podemos destacar unos paradigmas, eso es un trabajo conjunto y es de manera física e integral que hay que trabajar. Básicamente son 3 puntos para hacer un poquito más de claridad y no dejarlo por aparte. Yo sí considero fundamental porque he escuchado unos comentarios que todos me parecen muy procedentes en cuanto a la conformación del equipo y sí consideramos que entre más nuestros pacientes estén ligeramente más complicados, nuestra persona con discapacidad esté más complicada, vamos a requerir otro profesional más y otro más y otro más y entonces ese grupo que nos va a hacer la calificación se nos va a crecer muchísimo. Sí considero desde mi óptica que debe existir un equipo base, o sea, debe ser definitivamente un equipo base que sea el equipo de apoyo para esa calificación. Ese equipo base pues obviamente va a ser nuestro equipo rector y nuestro equipo que va a liderar el proceso de calificación y no obstante, como tenemos el ingeniero, tenemos el sociólogo, tenemos el biomédico, bueno, la otra persona interdisciplinaria que nos va a apoyar, que ese otro segundo equipo, por llamarlo así, pudiera ser un equipo de apoyo, que también podría ser considerado nuestro equipo de calificación, pero definitivamente un equipo base. Lo otro es lo que siempre hemos comentado todos, que es la interdisciplinaridad. Definitivamente el equipo tiene que estar integrado. No tengo que yo calificarlo como médico y después remitámoslo a que lo califique la fisioterapeuta y vayamos a que lo califique la fonoaudióloga, sino que el equipo se tiene que reunir. Porque me ha pasado lo personal, y lo digo porque yo tuve también una cirugía de un pie y me valoró mi ortopedista y vaya donde la ocupacional. Me valoró y luego vaya donde el fisiatra. Y todos ellos nunca se pusieron de acuerdo en mi plan de manejo y terminé más loco yo que lo que estoy. Entonces, definitivamente el equipo tiene que sentarse, todos, sentarse y revisar la historia y hacer un plan de manejo entre todos y calificarlos entre todos y no a distancia. Porque lo que pasa es que todos estamos calificando a distancia y eso no me parece ser. Dije que estaba bien con nosotros. Dije que estaba bien con nosotros. No. En tercer punto, estoy totalmente de acuerdo con Victoria, que nos tenemos que contextualizar definitivamente y con el aporte que hizo la doctora neuróloga en el Sistema General de Seguridad Social de Salud. ¿Cuál es nuestro plan de beneficios actual? No podemos traer el especialista super para que nos haga una calificación si el post no nos va a dar. Entonces, nos tenemos que definitivamente contextualizar en nuestros planes de beneficios y nuestro sistema general de seguridad social para el tema de la calificación. No hay nada que hacer. Y finalmente, ya voy a acabar. Otra cosita que no tenemos que dejarlo de lado es el tema de accesibilidad y oportunidad. ¿Qué va a pasar en ese pueblito que está a 8 horas de la capital, que la persona vive en una vereda? ¿Quién lo va a desplazar? ¿Cómo lo va a desplazar? ¿Cómo va a llegar? ¿O se tiene que ir hasta la zona de la Entonces, el tema de accesibilidad y
y oportunidades de servicios es muy importante tener en cuenta dentro de nuestra capacidad de oferta institucional. Básicamente, muchas gracias. Complementando lo que ya venía diciendo Faide, y también pues ya se mencionaba dentro del equipo, sí se requiere un equipo interdisciplinario de base, pero la importancia aquí es centrarnos también en la persona, no en la dificultad visto desde cada una de las carreras, porque no va a permitir que la persona pueda trascender en realidad a una garantía de los derechos de Universidad María Victoria. O sea, la invitación también es aquí a mirar cuáles son esas necesidades y esas capacidades y potencialidades que tiene la persona, no la discapacidad per se. Si bien se está hablando aquí de un manual, de un certificado de discapacidad, la importancia es mirar a la persona y que para lograr esa garantía de esos derechos, el tema de la rehabilitación funcional es simplemente un paso para llegar a la rehabilitación integral, que es a donde finalmente tenemos que dar la mirada. Mencionaba ahora el doctor Juan Camilo el tema de la ley 1145 que nos plantea precisamente esa posibilidad donde participa el sector salud, pero también tiene la posibilidad de encontrarse con los otros sectores para darle la mirada a esa persona que tiene la discapacidad hacia ese enfoque de derechos y hacia ese enfoque de inclusión social. Todo esto requiere un cambio, todo esto requiere una capacitación para el cambio y una capacitación especial desde el sector salud para el cambio, porque es dar una mirada integral, es dar una mirada interdisciplinaria, es dar una mirada en equipo, porque se está observando y tratando de sacar y de ofrecer una inclusión social a esa persona con una serie de capacidades.